Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión de Think Beyond by Reservamos, el futuro del bus digital. Mi nombre es Juan Pablo Gómez. Yo estoy haciendo una práctica este verano con Reservamos SaaS. Estoy haciendo una maestría en administración en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y bueno, estoy muy contento de estar con ustedes en esta sesión de hoy. El tema de esta charla es una empresa familiar con sed de innovación. Tenemos traducciones a portugués e inglés disponibles para seleccionar en la parte inferior de su panel de Zoom. Hoy nos acompaña Juan Diego Castañeda. Juan Diego es director de proyectos en Transporte Rápido Ochoa. Rápido Ochoa tiene más de 60 años de operación en Colombia, conecta las principales ciudades de Colombia y las regiones, tanto en su división de pasajeros como de carga. Juan Diego, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Bueno, Muchas gracias por la invitación. a ti por estar con nosotros. Antes de empezar, quiero comentar un poco de la estructura de la sesión. Vamos a tener tres temas grandes que quiero que discutamos. Más o menos los vamos a tratar durante 10 minutos y al final la idea es tener un poco de espacio para respuestas, perdón, para preguntas por parte de la audiencia eh, y pues después para unos comentarios finales. Entonces, antes de empezar con el primer tema, me gustaría pedirte que nos cuentes un poco de ti, cuál es como tu historia en Rappi Ochoa y bueno, cuál es tu historia en general. Juan Pablo, muchas gracias. Sí, mira, en Rápido Ochoa llevo más de 15 años. La experiencia ha sido pues en todo el tema, se enamora uno del transporte. Mi profesión es, soy ingeniero industrial, especialista en todo, en mejoramiento continuo, especialista en proyectos. Y es como la línea que hemos adoptado en Transporte Rápido Ochoa. Rápido Ochoa se divide en dos, digamos que para hablarte de esta pasión que uno siente por el transporte, Rápido Ochoa tiene esas dos figuras, o esas dos características, es que tiene el transporte de carga, toda la logística de carga y toda la logística de pasajeros. Entonces, un poco contando de la historia, inicia básicamente con todo el tema de analítica de datos, desde la parte gerencial, entendiendo mucho todo el comportamiento de pasajeros, de movilización de pasajeros, estructuras de costos, toda esa parte en el transporte que normalmente en el periodo pues anteriormente no se hacía como tan juiciosa, y ya comienza luego un proceso, digamos que se ha dividido en dos etapas, esa primera etapa y una segunda etapa en todo el tema de carga, que si uno piensa que es apasionante, pasajeros, carga se vuelve casi que al doble porque son muchos procesos, es un tema de logística que involucra a la compañía y que es una experiencia muy bonita el poder entender cada uno de esos procesos. Entonces, mi experiencia básicamente ha sido en todo el tema de transporte, en todo el tema de analítica de datos, en procesos, mejoramiento y proyectos, todos los que quieras. Súper. Bueno, me llama la atención que mencionaste el tema de datos, que creo que manejar data es uno de los pues, elementos más importantes que hay que trabajar para eh, avanzar en un proceso de transformación y innovación, pero bueno, hay muchos otros factores que también son importantes para llevar a cabo un proceso de innovación o cómo transformar una organización. Y en Reservamos nos llama mucho la atención de Rápido Ochoa el interés que tienen, ¿no? Como son súper ávidos por transformarse, por probar cosas nuevas, experimentar. Y creo que es precisamente uno de los temas grandes que queremos tratar contigo, es cuáles son esos factores que consideras que han facilitado o de pronto que promueven la innovación dentro de Rápido Ochoa, como para implementar nuevos procesos, ejecutar nuevas estrategias o pues en general para moverse hacia la innovación. Bueno, lo primero es como es la estructura, como lo mencionabas, es una estructura familiar. Entonces, el tener la combinación de un conocimiento de personas que durante todo, que fueron prácticamente pioneros en transporte, esa segunda generación y ya una tercera generación que es la que está entrando a hacer todo el proceso de transición, ha permitido que se combinen como esos dos conocimientos, el conocimiento y la experiencia con todo el tema de innovación
y las nuevas prácticas o como ese nuevo aprendizaje que se tiene en este momento. Entonces, el poder combinar esas dos áreas ha facilitado mucho el proceso de transformación. Como lo mencionabas, también el entender muy bien los datos, entender a partir de los datos cómo se viene transformando el transporte, cómo los canales se vienen transformando, cómo se está comportando en cada uno de los canales el consumidor. Entonces ha servido mucho el poderlos estructurar de esas formas y tener un área de tecnología que te permita establecer unos sistemas muy robustos, por lo menos para que la captura de datos quede de forma estructurada y organizada para luego poder hacer toda la analítica, porque eso es lo principal, tener unos muy buenos datos que a partir de ahí nos permitan analizar y tomar decisiones. Pero básicamente en el ADN de Rápido Ochoa está todo el tema de innovación. Entonces ha servido mucho y ha facilitado todos esos procesos de transformación. Vale. Y bueno, digamos, hablando de todos esos procesos o en términos de las capacidades de data que quieren trabajar, etcétera, o bueno, en general las estrategias que quieren implementar de innovación, ¿hay algún referente que toman como guía, de pronto alguna empresa a nivel internacional o bueno, doméstico, lo que sea, que ustedes lo tomen como punto de referencia? No necesariamente en la industria bus, pero algún referente que tengan, que quieran parecerse o incluso superar en términos de innovación. Más que referentes ha sido como el escuchar. Nosotros escuchamos a todas las propuestas que llegan, las escuchamos y siempre le damos como ese beneficio de la duda y exploramos muy bien todas las alternativas. Entonces un referente, de los primeros referentes, más que en cambio en la industria, fue en cambio en la transformación digital, fue de las primeras empresas fue ClickBus. ClickBus, Redbus, empresas que vinieron con unas nuevas metodologías para los procesos de transformación de la venta. Entonces, esos fueron un referente que tuvimos y que comenzamos a ver que el mundo o el mercado digital y todo ese tipo de desarrollos de páginas se está enfocando mucho en procesos que cambiaban de forma rápida. Entonces, nosotros no cambiábamos al mismo ritmo cuando comenzábamos a desarrollar internamente nuestros procesos o nuestros sistemas que soportaban la venta, por ejemplo, a través de Internet. Eso nos facilitó mucho ver esos referentes y no negarnos. También vimos páginas a nivel internacional, estuvimos haciendo muchos estudios para entender un poquitico cómo hacer. Y casi que uno se come, es muy difícil porque comienza uno a combinar todos esos mundos y a decir, esta página, esta empresa, esta página. Y es un proceso que es continuo. Implementaron esta nueva funcionalidad, ¿cómo hacemos nosotros? Y eso tiene unos costos, pero muchas veces también tiene unas mejores prácticas que no sabemos implementar o que es difícil llegar desde el punto de vista técnico y más que dentro de la industria, normalmente de tecnología, desarrolladores, tienen una experticia en el desarrollo del código, más no en la incorporación del negocio y el entendimiento de hacia dónde va el transporte. Entonces, eso es lo que el entrar ClickBus y Redbus y todas estas marcas blancas nos permitieron a nosotros entender que se estaba moviendo, que no queríamos hacerlo con ellos, pero que había que hacer algo en torno a eso. Ok. Digamos, en el momento de responder a estos nuevos jugadores del mercado y cómo responder a la hora de evaluar cómo responder al cambio que traían a la industria, cómo jugaba el hecho de ser una empresa familiar. O sea, normalmente las empresas familiares, y creo que además es el caso de muchas empresas de bus en Latinoamérica, pues tienen de pronto estructuras un poco más rígidas o requieren como un manejo diferente de los grupos de interés, en especial los dueños de la compañía o empleados que pueden llevar mucho tiempo. ¿Cómo mover o sea, cuáles fueron los retos grandes para mover a la organización a ser conscientes de estos como amenazas y al mismo tiempo montarlos a todos en el barco de la innovación y de la transformación? Yo pienso que todos están, lo primero es que dirigidos por la presidencia, pues doña Lucina Ochoa es un referente de innovación acá en Colombia y es una persona pues que siempre va a la vanguardia, entonces nos ha permitido mucho el tener esa visión y el no cerrarse a nuevas posibilidades. Ya lo otro es que eso va bajando, permeando la compañía en cada uno de los aspectos, entonces no es difícil realmente incorporarlo. Obviamente hay unas barreras para poder alinear a todo el personal, digamos, en función de esto, pero una ventaja ha sido que realmente la estructura es muy liviana, es muy fácil tomar decisiones, sobre todo porque se tienen los datos, se tienen bases sólidas para poder
establecer y decir, esta es la línea que se debe adoptar. Entonces permite que todos los directivos, nuestro director de comercial, la directora operativa, que todos estén alineados y que entiendan esa visión hacia dónde va el transporte, facilita mucho los procesos de incorporación de estas nuevas tecnologías. Entonces realmente ha sido muy fácil, es una estructura muy liviana, es una estructura fácil, digamos que en 2 pasos desde la parte de proyectos. Lo otro también es que el área de proyectos es un proyecto que inició desde la parte de gerencia. Entonces es muy bueno cuando la misma gerencia es quien adopta y quien dice necesitamos este área y es la que le da la fuerza y la fortaleza. Entonces se tiene casi que un canal directo para poder establecer y determinar que este tipo de proyectos deben de funcionar. Entonces, en definitiva, ha sido un éxito tener dentro de la compañía un área de proyectos que le permite tener y ir a levantar toda esa información que se necesita para poder tomar decisiones. Bueno, me llama la atención el tema del área de proyectos porque mi experiencia antes de la maestría también era en un equipo de proyectos en una aerolínea y creo que me encontraba mucho igual con resistencia, tal vez o sea, ya me queda claro que de parte de la dirección estaban muy del lado del equipo y como muy a bordo del tren de la innovación, pero articular al resto de equipos de la compañía también es complicado. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco qué te ha ayudado a ti desde tu rol de proyectos en empujar a todos los otros equipos, como coordinar a las diferentes áreas y enfocarlas como a una visión y no ver, digamos, el tema tecnológico como algo de soporte, sino un tema estratégico y como tener a todo el mundo con la visión general clara y trabajando de manera coordinada hacia los objetivos de los proyectos. Muy interesante, de hecho es un tema que nosotros hemos adoptado muchas estrategias. Lo primero es que hay que trabajar sí o sí con los dueños del proceso, con los que trabajan en cada área, con el responsable. Se va a hacer un proyecto de optimización de costos dentro de la estructura comercial. La cabeza tiene que estar el director comercial, porque se van a desarrollar muchas estrategias para poder determinar a nivel de procesos que se puede optimizar. Se va a implementar un proyecto dentro del área comercial que permita, desde el área de carga, que eso es lo bueno también, que desde el área de proyectos se conocen todos los procesos. Entonces uno alcanza a tener ese feeling con todas las áreas y es un área que llega a integrar. Entonces, darles el conocimiento, mostrarles la visión. Es muy importante tener claro hacia dónde va, por qué se está desarrollando eso y ya internamente con cada uno de ellos desarrollar las ideas. Y que el área de proyectos al final no es quien, digamos, el que se está beneficiando, es un beneficio de compañía, no es un beneficio a modo propio, sino un beneficio de toda la compañía y que al final eso optimiza y mejora también. Y lo otro también es que mejora los resultados, al final pega ya, digamos, en el PIG, en el número, en la utilidad, donde al final todos los comerciales, todos los operativos y la gerencia quiere que los resultados se vean. Entonces, por ese lado, digamos que ha sido fácil. Lo otro es poder bajar a las estructuras principales, a los operativos, a quienes están en el día a día, y casi que hacer procesos de sensibilización que les permita a ellos entender hacia dónde va la compañía. Hay procesos de transformación que son muy complejos, que no se hacen en 2, 3 meses, que es lo otro. Un proyecto no debe pensarse que se implementó, se puso el proceso y ya quedó listo, no. Es un proceso donde se implementa, se hace seguimiento, donde hay que bajar inclusive a piso y preguntarle al operativo si entiende hacia dónde va la visión y por qué se está haciendo el proceso de esa forma. Entonces, básicamente, mucho seguimiento, que ese conocimiento que tienen los directivos también lo tengan en la parte operativa, que no todo lo tiene que hacer el área de proyectos, simplemente es que las áreas directivas bajen esa información y que queden evidencias de que se está entendiendo hacia dónde y por qué ese cambio de todos los procesos. Entonces es básicamente eso, mucha información fluyendo, digamos que en todos los sentidos, tener indicadores claves que permitan medir que el proceso efectivamente está mejorando lo que se pretendía. Entonces hay que ser muy transparente. Cuando un proyecto se inicia y no logra el objetivo, simplemente mencionar, no se logró el objetivo y las cifras que teníamos pensadas de este valor no se alcanzaron. Pero cuando se logran, obviamente también hacerle ruido a eso y decir, se logró el objetivo, se logró la disminución o se logró la mejora y la optimización que se esperaba. De acuerdo. Y bueno, y creo que además muy buena parte de innovar es precisamente experimentar, probar el proyecto y si no funcionó, no sé el resultado, pivotear, cambiar, experimentar otra cosa.
Entonces, no sé en ese sentido si es algo que está incorporado en el ADN de Rappi Ochoa. Dices que han sido innovadores desde, o sea, la innovación ha sido importante desde mucho tiempo, pero me gustaría saber en términos de la cultura, cómo lo ves en el día a día, ese aspecto de promover la experimentación, de entender los fracasos, no como, o sea, los errores no como un fracaso, sino como una oportunidad de aprendizaje para volver a intentar algo diferente. Cómo lo fomentan en la cultura en Rápido Ochoa? Lo primero es no castigando y satanizando el hecho de que el proyecto no dio un resultado o lo que se esperaba. Es antes rodear ese proceso, ese proyecto, identificar cuáles fueron los factores en los cuales se falló para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, está implementado este proceso, se desarrolló este proyecto y estamos fallando eso. Venga todos en conjunto, veamos cuál es el nuevo rumbo que tiene que tomar y aportemos desde cada una de las áreas para que no vuelva a fallar, digamos, ese proceso dentro de lo que se tenía identificado. Y lo otro es, frente a lo que mencionabas, frente a la cultura, hay algo y es que hay que ser muy, hay que ser muy estratégicos al momento de implementar los proyectos. Entonces, muchas veces uno quiere implementar todo de una, que es al principio como en esta carrera uno quiere todo ya, pero al final se va dando cuenta de que pequeñas victorias son mucho más eficientes que hacer todo el proyecto de una. Entonces, hemos aprendido a tener prototipos, lanzamientos de prototipos y arrancamos casi que ya, o sea, arranquemos y hagamos este proceso y este cambio de una para que podamos comenzar a partir de ahí a robustecer todo el proceso y no tratemos de hacer todo de una, porque eso es lo que dificulta muchas veces la ejecución del proyecto y que se alargan tanto. Entonces, casi que en un mes se tienen ya resultados porque se implementó una pequeña etapa del proyecto que va a funcionar, va a ser funcional en el futuro con toda la estrategia del desarrollo del proyecto. De acuerdo. Bueno, cambiando un poco y, bueno, volviendo más bien a algo que mencionaste ahorita y relevante en el tema de las empresas familiares, es que has visto un poco cómo ha sido la transición entre generaciones. Mencionaste de la segunda a la tercera generación. No sé si puedas compartir un poco cómo viste la transición en ese momento y en términos de, digamos, de innovación, qué tanto cambió, o sea, qué tanto impacto tuvo una nueva generación en términos de hacia dónde iba la compañía y qué tanto se mantuvo intacto ese ADN de innovación que traía de la generación anterior. Digamos que la innovación con mucho amor, como seguir, el ser una empresa familiar, se tiene ese amor por los empleados. Entonces, casi que nosotros tenemos un dicho que sabemos cuándo entramos, pero no sabemos cuándo sale. Entonces, eso es bueno porque le coge uno cariño a, a la empresa, le coge uno cariño a todo esto que se viene estructurando. Y básicamente es como que refresca el discurso, refresca lo que se viene realizando, ayuda mucho a la ejecución. Éramos muy buenos pensando que queríamos hacer algo, pero digamos, se dificultaba mucho el proceso de ejecución. Entonces, con esta nueva generación se ha visto más ejecución, muchas acabativas, muchos procesos y proyectos que se llevan a un término feliz y que, digamos, la gerencia o esa segunda generación lo tenía en su mente, pero que no lo había podido materializar porque se requiere, digamos, un trabajo y un desarrollo técnico que estaba en ese momento que nos habían dado las herramientas como esta, porque nosotros, digamos que yo también hago parte de esa nueva generación que viene reestructurando todos los procesos en la empresa. Okay. Y bueno, Entonces es como una combinación entre el amor, pues, que tienen, el amor, ese amor y ese cariño y esa fraternidad dentro de la compañía y el proceso de innovación. Digamos que ya implícito dentro de la estructura y la formación que traen estas personas que ya han ingresado los nuevos directivos. de acuerdo. Sí, bueno, suena como que sí ha trascendido, digamos, generaciones. Aparte bueno, de los retos que traía en temas de empresa familiar, que bueno, creo que en el caso de ustedes ha sido más un factor a favor el hecho de que sea una cultura que ha trascendido generaciones y que es un tema que ha sido relevante siempre. Pero creo que otro limitante o pues otro reto grande para innovar en el caso de Rappi Ochoa y las empresas de bus es el hecho de que es un sector súper tradicional, o sea, que históricamente ha funcionado de una manera
más bien similar. ¿Cuáles son los retos que tú ves para innovar en la industria de transporte terrestre? Pues es precisamente todo esto en lo que venimos trabajando, en, en la estrategia comercial, en la forma de poder comercializar todos estos nuevos, a través de estos nuevos canales, la venta, que era un proceso que venía lento en términos generales en Colombia. Recuerdo que las primeras empresas que comenzaron a hacer fuerte todo este proceso fueron en 2014, cuando entraron los primeros operadores, que ya llevan 6 años, y que se aceleró con todo lo del año pasado, que es difícil todavía porque vienen unos retos interesantes, pero ya desde el punto de vista de los integradores y de todos los canales, de cómo agregan cada día más digamos, pasar más métodos de pago que le permitan bancarizar al sector que actualmente no está bancarizado, que mucho está bancarizado, pero que hay otros que están utilizando otras metodologías para poder hacer los pagos. Entonces, frente a eso hay unos retos, frente al tema de seguir estandarizando. Entonces, nosotros ya nos estamos preocupando, digamos, y nos estamos focalizando en lo que nos compete, que es prestar un muy buen servicio. Entonces, frente a eso, una estructura comercial que viene trabajando fuertemente frente a los procesos de cuando llegue el pasajero, la atención, con unos protocolos, que los vehículos siempre estén aseados, que tengan sus protocolos de seguridad, bioseguridad, que cuando lleguen que en trayectos intermedios hagan limpiezas, que hagan, o sea, que estamos trabajando mucho en eso, en todo el tema de la bioseguridad. Y por el tema de carga, que también vienen unos retos muy interesantes, esto del proceso ya hicimos una transformación desde el punto de vista de comercial también y estrategia con los clientes corporativos que tenemos. Se viene actualizando, se viene modernizando todos los procesos, se vienen creando, también se viene trabajando con muchos datos, analizando, dando información en tiempo real, siendo muy transparente con los clientes, pero que este servicio se pueda como fusionar. Y ahí es donde vienen alternativas como la del Más Rápido, que es un producto que integra a carga con pasajes, que es un reto muy bonito porque integra las dos áreas, ya que por buses transportamos mercancía de paquetes menos de 5 kilogramos y que permite sacar un producto en menos tiempo bajo una estructura que ya tenemos montada, que es toda la de buses. De acuerdo. Bueno, algo que mencionaste al comienzo de esta respuesta fue toda esa tendencia que hay hacia moverse a los nuevos canales y creo que en Latinoamérica y pues, incluyendo a Colombia, obviamente, estamos viendo mucha más penetración de Internet, mucho más uso de dispositivos móviles por parte de toda la población, o sea, que es algo que ya está, digamos, accesible para todos y sobre todo con la pandemia se aceleró mucho el crecimiento de los canales digitales y la compra por parte de las personas en canales digitales. Entonces, quería preguntarte cuál es la estrategia ya entrando 100% en transformación digital, cuál es la posición y la estrategia de Rápido Ochoa frente a todas estas nuevas tendencias, cambios de hábitos de consumo de los viajeros y en general a la implementación de nuevas herramientas tecnológicas. Digamos que ahí está muy acompañado y lo primero es tener, digamos, aliados estratégicos que te permitan estar pensando en eso, porque muchas veces es lo que mencionaba al principio, es muy difícil uno saber el color del botón donde debe ir, la ubicación, o sea, temas de diseño que son muy difíciles. Acá viene un reto interesante y es comenzar a explotar muy bien toda la información que estamos capturando, porque es que ya tenemos información clave que nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, anticiparnos a posibles temporadas, cosa que no teníamos antes, porque es que antes, hasta que no teníamos la compra, no sabíamos cómo actuar. Ya sabemos cómo actuar de forma anticipada. Entonces sigue habiendo una necesidad y es entender muy bien todos estos datos, cómo seguimos jugando con ellos y cómo los volvemos a favor de nosotros para poder a partir de ahí tomar decisiones acertadas. Pero en estrategias demasiadas es seguir creciendo el canal, que no solamente se vendan etiquetas, sino que se puedan agregar otros productos que sean complementarios al servicio que prestamos, sin dejar obviamente pues aparte del core del negocio que es el transporte de pasajeros, pero que vienen muchos productos conexos que nos permiten. Entonces los retos vienen frente a esa parte y lo otro es entender muy bien esos hábitos de nuestro consumidor.
Entonces, clasificarlo, entender por qué viaja con nosotros, por qué compra. Muchas, digamos que se vienen muchos retos, pero ahí ya es la parte comercial quien es la experta en todo ese manejo y que está desarrollando todo un plan de trabajo. Em, o sea, creo que lo mencionaste perfecto al comienzo, el cómo enfocarse como en el core del negocio un poco, apalancado en los datos, etcétera, es importante. Y creo que ahí va mi siguiente pregunta, es cómo se dio un poco esa discusión interna, cuáles fueron los factores que se discutieron a la hora de escoger entre desarrollar todas estas herramientas y capacidades tecnológicas de manera interna versus, como lo mencionaste, usar un tercero y contratar servicios de un externo para apoyarse y apalancarse en su experiencia en todo el tema digital. ¿Cómo se dio esa discusión internamente en Rápido Ochoa en su momento? Bueno, esa discusión se dio primero entendiendo muy bien el comportamiento del canal, cómo venía comportándose. Entonces, primero tener una muy buena base de datos de las ventas que se venían presentando mes a mes, crecimientos, disminuciones, entender muy bien cómo venían a la par los integradores, que por eso es bueno tener esas marcas blancas, esos integradores que, que nos venden los tiquetes a través de sus diferentes plataformas, esos buscadores, y entender también cómo se venía comportando nuestra venta frente a ellos. Entonces, al compararnos nos permite tomar decisiones y decir, estamos creciendo, estamos decreciendo, ¿qué meta tenemos nosotros frente a esto? Lo otro es el conocimiento que ya tenemos desde el área de tecnología de todos los costos frente a los desarrollos. Ya sabemos cuánto nos vale un aplicativo, cuánto nos vale desarrollar una página web, desarrollar un presupuesto ahí, digamos que es complejo, porque desde el punto de vista de tecnología, se puede soportar y construir, digamos, la aplicación que sea. Pero desde el punto gerencial estratégico, quien da las pautas es la gerencia comercial. Y muchas veces se tienen ideas buenas, pero no se tiene claridad frente a cómo debería implementarse el proceso. Entonces, un poco eso, un poco el tener una dirección comercial muy enfocada y entendiendo que las necesidades que tenía no era capaz solamente él de aterrizarlas, sino que necesitaba un aliado que le permitiera decir, venga, este modelo, este proceso no debería implementarlo de esta forma, sino de esta y esta forma para que pueda ser efectivo al momento de integrarlo dentro del proceso de venta. El banner, lo que mencionaba ahorita, el banner no debería de tener 4 pasos de venta, debería de tener solamente 3. Eso es algo que es difícil con un solo proceso de ventas, que es el de nosotros, entender y hacerlo. Hay aliados que ya conocen ese proceso y que es muy bueno cuando ya tienen la experiencia de varios actores que tienen involucrados y ya saben cómo debería de ser el flujo del proceso. Y lo otro es que también ustedes utilizan muchos componentes de analítica, porque casi que uno desde el principio sabe qué está haciendo el comprador dentro de la página. Entonces ingresó el banner, se demoró tanto acá, entró el segundo proceso, saben en cuál se cae. Entonces todo eso facilitó la toma de decisiones y obviamente todo el componente de costos. Vale, no sé si además de lo que mencionaste, bueno, algunos temas de costos o el expertise, eh, ¿qué otros beneficios crees que han podido percibir del hecho de haberse aliado con, en el caso de Reservamos, pero bueno, un tercero para la transformación digital? ¿Hay algún otro beneficio que creas que vale la pena rescatar de haberse ido por este camino y no por el modelo de desarrollo interno? No, eso yo pienso que nos acorta mucho camino. No descartamos la idea, pues no descartamos el tener un conocimiento y más adelante porque esto sigue cambiando, entonces no estamos amarrados el no tener barreras de salida, que es algo que beneficia también mucho ese tipo de integraciones y que en definitiva nuestro core no es ese, nuestro core no es aterrizar, entender cómo se debe hacer el cuadrito, cómo se va a aterrizar. Nuestro core es el transporte de pasajeros. Obviamente tenemos todavía un componente muy alto de ventas a través de taquillas, pero que sabemos que cada día va a ir disminuyendo, que se está transformando al canal digital y que no sabíamos bien cómo se debía establecer cada proceso. Entonces, básicamente eso, lo que te mencionaba sobre el componente de costos y el no tener eso barreras de salida. Bueno, creo que otra cosa que quería comentar es precisamente lo que mencionas de todavía hay muchas personas comprando sus tiquetes de manera física en las taquillas, sobre todo en último momento.
¿Cómo están enfrentando ese reto de promover los canales digitales entre sus pasajeros, que obviamente tienen muchos beneficios de costo, pero además entre una población que no está tan acostumbrada a usar esas herramientas tecnológicas, a comprar en línea, etcétera? ¿Hay alguna estrategia, bien sea del lado comercial o de otro lado, que estén ejecutando para empujar un poquito a los pasajeros a moverse a esos canales? Sí, sí hay estrategias. Pues hay varias, de hecho. Hay muchas estrategias en el momento rodando, no te sabría decir en el momento el detalle. Pero sí estamos creando bases de datos de los clientes, estamos enviando constantemente correos, pues campañas de marketing, enfocándonos, por ahí vienen varias estrategias muy interesantes que se están desarrollando, pero en el detalle no te lo podría dar en ese momento. Sé que sí ha sido un componente durante todo el año que hemos desarrollado, porque hemos pensado en cada aspecto cómo fortalecemos, que no sea solamente porque lo entendemos perfectamente, no es montar la aplicación y ya, es montar una aplicación, pero se tiene que rodear de toda una estrategia que permita dar un acompañamiento y que ese crecimiento orgánico que tiene la página esté acompañado de un comportamiento, de una venta que vamos a llevar paulatinamente de la taquilla hacia ese canal digital. De acuerdo. Bueno, nos estamos acercando un poco al final, entonces, antes de pasar a preguntas de la audiencia, que ya me llegó un par, quería cerrar con esta pregunta y es, lo mencionamos al comienzo, el tema de la aceleración que hay en el sector a moverse hacia la transformación digital, la entrada de nuevos jugadores que están empujando a las empresas de transporte terrestre a implementar nuevas herramientas tecnológicas, migrar hacia esos canales, avanzar en el uso de datos, etcétera. ¿Cuáles crees tú que van a ser los grandes cambios que podemos esperar a futuro en la industria a raíz de esta migración hacia la transformación digital? Ahí está, digamos un poco como visionando, ya ahí sí muy personal en cuanto a esto. Se vienen temas muy interesantes frente a cómo fidelizar esa compra, cómo incentivar a que se viajen, a que se viajen más a esos destinos. Y voy a explicar un poco frente a esto. Somos empresas con una trayectoria muy grande. Transporte Rápido Ochoa tiene más de 60 años, donde se ha creado una estructura muy amplia a nivel pues de Colombia, a nivel regional, son más de 60, 70 puntos físicos que permiten tener esa cobertura y que adicionalmente nos da lo que nosotros hicimos con todo el proceso de transformación digital, fue llevar eso a Internet, que es comenzar a posicionar todo eso y darnos a conocer. Venga, que es que no solamente somos empresa de transporte de pasajeros, somos una empresa también de transporte de carga. Somos una empresa que hace también procesos de vinculación de conductores y administración de conductores. Entonces, muy organizadamente, estamos enfocando al público a cada uno de esos productos y los estamos posicionando. Cuando me lo preguntas puntualmente frente a pasajes, te podría decir que está haciendo un foco más a cómo fidelizar y cómo darle a ese usuario herramientas que le permitan evaluar el servicio en todo momento. Antes era muy difícil que un usuario se pudiera quejar y colocar, digamos, una queja ante la superintendencia. Ya están colocando, de hecho, demasiadas, porque ya no se quedan callados. Entonces, nosotros estamos buscando como desde acá capturar la información y resolverles en tiempo real. ¿Cómo? Permitiéndoles calificar nuestros centros de atención a nivel nacional en cualquier momento. Califique. Nosotros no podemos llegar y cerrar esos espacios y dejar que no califiquen y que por una mala atención, porque sabemos que los colaboradores están perfectamente capacitados, pero siempre hay alguno que de pronto falla en los protocolos. Entonces, el poder capturar esa experiencia del servicio nos permite a nosotros enfocarnos en eso. ¿Cómo fue la experiencia? Se sintió bien, el conductor prestó un buen servicio, porque nosotros también tenemos un proceso muy robusto detrás de todo este proceso de transformación. Y es que
tuvimos que trabajar muchos años en el proceso de seguimiento de la prestación del servicio. Entonces hay un grupo de trabajo de 10 personas que están en todo momento pendientes de la operación a nivel nacional, de si el vehículo paró, si no paró, si se desvió, si no se desvió. Y muchas veces los usuarios los pasajeros no ven eso, pero es un equipo de trabajo que está detrás respaldando toda esa operación. Y en la parte de carga también en algún momento poder integrar y comenzar que todavía en Colombia no se es fuerte en la venta de carga a través de estos canales. De acuerdo. Y creo que lo que mencionas, la data va a ser clave para, bueno, primero mejorar el servicio, tener como más visibilidad de lo que el cliente está sintiendo, pero sobre todo fidelizar que en un negocio que cada vez es un poco más homogéneo y estandarizado, es clave poder fidelizar a los clientes y pues claramente los canales digitales y como toda la transformación tiene un papel importante ahí. Creo que nos da tiempo para un par de preguntas que nos llegaron de la audiencia. Entonces te voy a leer la primera. En temas de proyectos, ¿ustedes tienen en cuenta todos los factores, inclusive las normas y los requisitos legales establecidos por el gobierno nacional? Lo que pasa es que en la parte de proyectos, hay tantos proyectos que son unos de desarrollo interno, otros que son ante entidades gubernamentales, donde obviamente hay que tener toda una estructura y hay que cumplir con unos lineamientos. Ese aspecto dentro de todos los proyectos se tiene que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, un proyecto de implementación de optimización de la mensajería expresa, que fue el último relanzamiento que tuvimos, obvio hay que cumplir toda la normatividad. Entonces, desde todo el punto de vista de la política, no sé, eh, algo tan sencillo como la política de rezagos hay que cumplirla. Entonces, sí, siempre hay que tener en cuenta ese aspecto legal, aunque para algunos proyectos no es tan robusta y no es tan pesada, es más de cómo se desarrolla de forma interna. Entonces, frente a eso, realmente, más que una estructura, los proyectos se deben adecuar a la tipología precisamente del proyecto, no seguir como un lineamiento que tiene que ser punto uno, punto 2, punto 3, no. Es muy sencillo identificar qué es lo que se quiere mejorar, cómo se quiere mejorar y ya comenzar a ver qué factores afectan dentro de eso y el desarrollo para poder obviamente mapear y tener todo en cuenta, pero no hay una estructura donde a todo se le tiene que ver hasta la última norma que aplica, no, porque es muy general y se puede, digamos que, ver ese componente legal de forma muy rápida y lo otro es que siempre acompañados de todas las áreas. Entonces ahí en esa parte el proyecto se lanza, el proyecto antes de lanzarse obviamente se tiene una reunión con la parte legal y se le pregunta, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, ¿qué implicaciones legales tiene? Y ya ellos nos dan todos los puntos de partida. De acuerdo. Sí, creo que la clave es involucrar a todo el mundo que sea necesario desde el comienzo. Otra pregunta que nos llega es, ¿qué estrategias tienen para combatir el transporte informal? Bueno, ahí ya digamos que ese es otro tema también muy operativo, pero operativamente sé que acá lo que tenemos que hacer es rodearnos y así así los entes gubernamentales muchas veces no respondan, se debe seguir siempre denunciando el transporte informal. Entonces, tomar evidencias, tener un área operativa de seguridad muy robusta que esté haciendo el acompañamiento y seguimiento normalmente de la operación. Yo pienso que una banderada del proceso de unión en esto es doña Lucina Rochoa, que siempre ha sido como unámonos como sector, que no sea solamente una empresa denunciando la informalidad, sino que sea toda la compañía y todo el sector denunciando la informalidad. Entonces pienso que sirve mucho unirse y que exista ese proceso de cooperación entre las diferentes empresas para poder que sea en bloque y no solamente uno. De acuerdo. Bueno, creo que ya no nos da el tiempo para las preguntas que quedan. Juan Diego, mil gracias por acompañarnos hoy. Estuvo súper interesante la conversación y muchas gracias a todos los que se conectaron. Ahorita en 20 minutos empieza la siguiente charla que se llama La transformación digital es acerca del talento, no de la tecnología. Ojalá nos puedan acompañar y bueno, no sé si tengas algún comentario final, Juan Diego, antes de cerrar. No, muchas gracias por la invitación y no, los invito a que sigamos de muy de cerca todo este proceso de transformación que se viene en Colombia tan bonito, que cada día va a crecer más las ventas a través de los canales digitales y que debemos de cada día prepararnos más y estar
digamos, más dispuestos a entender hacia dónde va el mercado. Entonces, muy abiertos a toda esta dinámica que se está generando y seguir el ritmo. Súper. Bueno, mil gracias, Juan Diego. Mil gracias a Muchas todos. gracias. Feliz tarde. Gracias, Chao. feliz tarde.